¿Listo para continuar aprendiendo sobre las características de la población? Como sabes, estas semanas estamos abordando la dinámica de la población y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. En esta clase aprenderás cómo es y dónde está la población de México, además de conocer cuáles son las perspectivas a futuro y los retos a los que se enfrenta el país. Pon atención porque tú formas parte de estos procesos y contribuirás a solucionarlos. Comencemos por retomar lo que ya sabes sobre la dinámica de la población en el mundo. Retoma lo que has aprendido sobre el crecimiento, distribución y composición de la población en este y otros cursos de geografía. Anota en el cuaderno todo lo que recordaste. Es probable que pensarás en el crecimiento de la población total del mundo o en las implicaciones que tiene para un país el predominio de población joven, adulta o anciana. A partir de lo que anotaste, responde las siguientes preguntas en el cuaderno. Al concluir la clase, las vas a revisar por lo que es importante guardarlas. ¿En qué medida ha crecido la población de México? ¿Cómo está distribuida la población en el territorio mexicano? ¿Cuál es la composición actual de la población mexicana? ¿Cómo se espera que sea en los próximos años? ¿Cuáles son los retos demográficos a los que se enfrenta México? La población en México se encuentra en un proceso conocido como transición demográfica, el cual está caracterizado por una reducción de los nacimientos y el envejecimiento progresivo de la población. Para comprender mejor este proceso, en esta clase analizarás el crecimiento, composición y distribución de la población en México. Toma notas en el cuaderno porque al final aplicarás tus conocimientos para definir los principales retos demográficos de México. Comencemos por analizar el crecimiento de la población en México. Como observas en la gráfica, la población total del país ha crecido de manera sostenida desde 1910. En tan solo un siglo se sumaron más de 100 millones de mexicanos. Esto ha implicado que la economía también creciera de manera constante para generar los millones de empleos que requería la población, además de expandir los servicios educativos, de salud y de vivienda. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población se ha desacelerado en los últimos 20 años. Para ver con más detalle esta desaceleración, utilizaremos la tasa de crecimiento, el cual indica en qué medida aumenta la población entre dos periodos determinados, y en este caso, entre unos años y otros. La gráfica muestra que la tasa de crecimiento de la población mexicana se ha reducido de manera constante. ¿A qué se ha debido? Fundamentalmente a que las mujeres tienen cada vez menos hijos. Por ejemplo, en 1970, cada mujer tenía 6.1 hijos en promedio, mientras que en 2020 tienen en promedio 2.1. La disponibilidad de métodos anticonceptivos y el desarrollo personal y profesional de las mujeres son algunas de las causas de estos cambios. Se espera que para el año 2100 el total de la población mexicana comience a reducirse por primera vez desde el año 1930. ¿Qué implicaciones tiene para el país que la población deje de crecer? Por un lado, tendrá efectos positivos en el medio ambiente, al requerirse menos recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población. Pero también implica que la economía mexicana deberá adaptarse a la realidad de que habrá menos personas produciendo riquezas. ¿Qué retos identificaste en relación con el crecimiento de la población? Recuerda seguir tomando notas en el cuaderno. ¿Listo para continuar? Expliquemos ahora cómo está distribuida la población en el territorio nacional. En el siguiente mapa puedes ver la distribución de la población total de México por entidad federativa. ¿Cuáles son las dos entidades con más de 9 millones de habitantes? ¿En qué zona del país se ubican las entidades más pobladas?
¿cuántos habitantes hay en tu estado? Seguramente observaste que en el centro del país se ubican las entidades federativas más pobladas, mientras que las que se encuentran al norte cuentan con menos habitantes, con excepción de Nuevo León. Lo anterior se corrobora si tomamos en cuenta la densidad de población. Recuerda que este indicador se obtiene de dividir la población total entre el territorio y permite conocer dónde se concentra la población y en qué zonas está dispersa. Este mapa te muestra la densidad de población en México a nivel municipal. Obsérvalo con atención y reflexiona. ¿En qué regiones del país se ubican los municipios con una alta densidad de población? ¿En cuáles la densidad es menor? ¿En qué zonas de tu estado es mayor la densidad de población? Como observaste en los mapas que acabamos de analizar, la población en México se concentra en el centro del país. ¿Qué consecuencias tiene esto? Al concentrarse la población en una región, la presión sobre los recursos naturales del área es mayor. Además, para satisfacer las necesidades de la población, deben hacerse llegar millones de productos y materias primas de otros lugares. A esto se suman problemas ambientales como la contaminación, la destrucción de ecosistemas. Conseguir una distribución más equitativa de la población no es tarea fácil, pues implica que las personas estén dispuestas a cambiar su lugar de residencia. Si tomamos en cuenta la distribución de la población en México, ¿a qué retos se enfrenta el país? ¿Cómo podrían comenzar a resolverse? Revisa las notas que has tomado hasta ahora y enriquécelas. Veamos ahora cuál es la situación de México en cuanto a la composición de la población por edad y sexo. Como sabes, para ello se utilizan las pirámides de población. A continuación, te presentamos la que corresponde a México. México tiene una pirámide de población que se considera en transición, pues aunque su base todavía es más ancha, se está reduciendo paulatinamente. ¿Qué significa esto? En este momento, México aún tiene una mayoría de población joven, pero se están reduciendo los nacimientos y aumentó la esperanza de vida de la población, es decir, el número de años en promedio que vive una persona. Así, la población de México está envejeciendo. En 30 años, las personas mayores de 65 años se habrán duplicado. En este momento, México cuenta con un bono demográfico. Esto es, existe una alta proporción de individuos potencialmente productivos o que pueden trabajar. El reto consiste en conseguir que en el presente se creen las estructuras necesarias para que en el futuro se pueda atender a una creciente población que tendrá dificultades para trabajar por cuestiones de edad y salud. ¿A qué retos se enfrenta México en cuanto a la composición de su población? ¿Qué acciones se deben tomar para superar estos retos exitosamente? ¿A qué retos demográficos se enfrentan los mexicanos? Para responder esta pregunta, revisa los apuntes que tomaste en el cuaderno e identifica los retos relacionados con el crecimiento, distribución y composición de la población en México. Apóyate en la ficha que observas en el pizarrón para organizar tus conclusiones. Ahora que sabes cómo es la población mexicana y a qué retos se enfrenta en materia demográfica, es momento de que revises tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase y las adecúes o enriquezcas. Después, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuál de los retos demográficos de México conocías? ¿Qué sabías sobre ellos? ¿Qué aprendiste sobre el crecimiento, la distribución y la composición de la población en México? ¿Cuáles de estos aprendizajes te permiten comprender cómo son los mexicanos? Hemos llegado al final de tu clase de geografía. Muchas gracias por estar con nosotros y por tu esfuerzo.
Deseamos que lo aprendido hoy te sea de utilidad para comprender el país en el que vives y actuar en él. Nos vemos.